Amados hermanos y amigos, el Señor les bendiga de una manera muy especial en este día. Este es su programa Hablando la Verdad. Este es su servidor Feliana Almeida, que como digo siempre, por la pura misericordia del Señor, pues puedo predicar su palabra. Conforme al conocimiento que he adquirido, he hecho una dependencia del Espíritu Santo para fundamentarme en la palabra y no en las tradiciones de los hombres. En este día, pues, quiero compartir con ustedes en el libro de los Hechos. El apóstol Pablo tomaba cualquier oportunidad para hablar del Señor y lo ponía conforme a lo que el Espíritu le reveló. No estaba porque él pensó, porque no. Lo puso todo como está de acuerdo a la palabra. Y en este día quiero dar lectura en el capítulo 17 de los Hechos, del verso 23 en adelante. Espero, como siempre, les sugiero que usted busque lápiz y papel, apunte todos los capítulos, los versículos, las cartas, los libros, para que luego usted lo pueda cotejar y usted pueda pedirle revelación al Espíritu de Dios para que usted se fundamente en la palabra del Señor. Yo, como muchacho demandado del Señor, pues trato de explicar lo mejor posible la palabra del Señor, porque no puedo hablar fuera de aquí porque no me es permitido hacerlo. Por lo tanto, yo no represento ninguna institución humana, religiosa. No estoy hablando de iglesias en específico, sino estoy hablando del cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. Y la iglesia se nutre por la palabra del Señor, por la revelación del Espíritu Santo que nos da a cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice así en el nombre de Jesús. Estoy en el capítulo 17, verso 23 de los Hechos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoréis, pues sin conocerle, y a quien es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, pues como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Señor, he dado lectura a esta tu palabra bendita, la cual son espíritu y son vida, esperando que tú alcances, Dios mío, al perdido, al necesitado, que tú, Señor, aumente la fe, Señor, a cada uno de nosotros. Padre, bendice de una manera especial a tu pueblo, Señor. Abre los ojos del entendimiento, Señor, y glorifícate para la gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El apóstol Pablo nunca se dejó llevar por sus emociones o por lo que él había aprendido a los pies de Gamaliel. El apóstol Pablo, una vez que el Señor se le revela, le da instrucciones exactas, le dice a dónde tenía que ir,
y que le iba a enseñar todas las cosas para que viniese a ser maestro de los gentiles. Y Pablo, siendo muy entendido con la sabiduría que da el Espíritu, estaba muy atento a todo lo que le rodeaba. Estaba muy atento a lo que escuchaba del pueblo. Y Pablo muy inteligentemente observaba todo lo que estaba a su alrededor y hablando con esta gente en un templo, vio que en ese templo había muchas imágenes, pero que había un espacio vacío. Y él le preguntó que quién era ese Dios. Y el espacio tenía el nombre allí establecido, decía, al Dios no conocido. Faltaba alguien ahí, pero ellos le pusieron que ese era el Dios no conocido. Entonces Pablo le dijo, pues de ese Dios que yo quiero hablar, del Dios no conocido para ellos, porque para Pablo ciertamente lo conocía, porque se le reveló. Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Pablo le preguntó, ¿y quién tú eres, Señor? ¿A quién tú sigues? Cosa dura te dar coce contra el aguijón. Pablo lo entendió inmediatamente. Y Pablo, conociendo al Dios verdadero, teniendo una relación íntima con él, Pablo dice, yo quiero hablar de ese Dios desconocido, desconocido para ellos. Pero para los apóstoles y los que habían conocido a Jesús y los seguidores de Jesús conocían a Jesús, quién era Cristo. Ellos no. Y Pablo le dice, yo quiero hablar de ese Dios. Y Pablo empieza a decirle quién es el Dios no conocido. Le dice claramente, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, y no habita en templos hechos por manos humanas. Amado, hoy en día hay muchos templos. Y usted ve cada persona que habla de Dios, pero viene siendo un Dios no conocido. Porque si lo conocieran, estarían tan seguros como el apóstol Pablo. Hoy en día cada cual tiene una imagen de Dios. Y otros se han ido a los extremos, donde han establecido un sinnúmero de imágenes. Y mucha gente la adoran. Y mire qué cosa que dice aquí, que Pablo dice claramente. Al Dios no conocido, al que vosotros adoréis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ellos adoraban a ese Dios desconocido, pero no sabían el nombre, no sabían quién era, pero lo adoraban. Pero hoy en día mucha gente piensa que porque una religión le enseña que fulano y sutano pueden interceder, pueden hacer por ellos sin buscar en la Biblia, sin buscar aquí, adoran al primero que le presentan. Y aún usted va a la selva, y lo he dicho anteriormente, a la parte más remota que usted quiera ir. Hay tribus que no han tenido todavía comunicación con la civilización. Entonces nosotros vemos claramente de qué manera adoran a ese Dios desconocido que ellos adoran, le hacen sacrificios y demás. Y aquí en la civilización en la cual nosotros nos movemos, que aparentemente estamos tan adelantados, pues todavía hay gente que adoran a dioses que ni conocen. Y Pablo dice claramente
que el Dios que él predica, que estaba predicando, es un Dios palpable, porque por eso en el Romano 1 lo dice claramente, que Dios se hace manifiesto por las cosas hechas, por lo visible. Quiere decir que no tienen excusa. Entonces, cuando usted va, por ejemplo, yo en un país en el cual estuve, fui a un templo inmenso, una catedral, tenía muchas imágenes, muchas imágenes. Y mire algo, y cuando usted viene acá a los Estados Unidos, usted va a la isla de donde yo procedo, que es Puerto Rico. En muchas iglesias sacaron un montón de imágenes, porque el pueblo ha ido despertando. Pero cuando usted conoce al Dios verdadero como Pablo, el mundo no lo ve, pero usted y yo sí lo vemos porque lo podemos palpar en nuestra vida. Sabemos los cambios que Dios ha hecho en nuestro seno, en lo interior. Hemos visto las sanidades que Dios ha hecho en nuestros cuerpos. Tenemos una experiencia, no como el pueblo de Israel, porque si alguien no tiene excusa, y mire algo muy serio, es el pueblo de Israel, porque el pueblo pasó el mar en seco. En seco. No dice que estaba húmedo, que tenía lama, ni nada de eso. El pueblo pasó en seco. El pueblo vio cómo Dios, para librarlo de Egipto, le envió un sinnúmero de plagas, las cuales ninguna de ellas afectó al pueblo de Dios. Los mantuvo 40 años en un desierto. Mostró su poder y su gloria. Aun cuando él se manifiesta en el monte de Sinaí, el pueblo vio como el fuego no consumía la salsa. Hermano, eso era para reconocer que Dios es Dios. Aun cuando ellos le dicen a Moisés, mira, sube y habla tú con él porque nos consume. Aún así estaban tan contaminados, viendo tantos milagros, viendo la mano de Dios tan poderosa, hicieron un becerro para adorarle. Quiere decir que conocían a Dios de lejos. Moisés no, porque Moisés habló cara a cara con Dios. Y hoy en día, amado, hay muchos templos. Nosotros vamos a cualquier ciudad, lo más que usted consigue, hoy en día son templos, muchas organizaciones religiosas y profesan conocer a Dios. Como el pueblo que se llamaba el pueblo de Dios, pues el pueblo se contaminó y el pueblo perdió esa sensibilidad, esa comunión con su Dios. Aún vemos aquí, los atenienses tenían un templo lleno de imágenes, pero no conocían al Dios verdadero, lo tenían como al Dios desconocido. Y eso está sucediéndonos hoy en día. Muchos templos, mucho alboroto, pero no conocen al Dios verdadero. Y mucha gente se jactan de qué templo tenemos, cuesta tantos millones. Amado, pero no conocen al Dios verdadero, porque si conocieran al Dios verdadero, adorarían a Dios, como dice la palabra, de todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Pero hoy en día no es así. No es así. Están como los atenienses adorando a un Dios el cual ellos no conocen. No conocen. Adoran a la forma que ellos piensan. Hacen cosas que no están ni en la Biblia, no está aquí. La mejor guía que tiene usted y tengo yo es la palabra del Señor.
La mejor forma de yo poder saber qué es lo que Dios quiere en mi vida es a través de su palabra. No es consultando los profetas como están haciendo hoy en día. Y cada cual se levanta con que Dios dijo, que Dios dice. Y están lejos de la verdad. Y usted se ve que ya hay grupitos que se llaman profetas, apóstoles. Amado, pero viven de acuerdo a lo que está establecido por la palabra del Señor. Pablo dice claramente, yo quiero hablar del Dios no conocido. Y Pablo, para hablar del Dios no conocido, quiere decir que él conocía al Dios no conocido. Había tenido un encuentro genuino con el Dios vivo. Y dice claramente el apóstol Pablo que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. No habita en templos hechos por hombres. Lo dice muy claro. Dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Él es el creador. Por eso dice el apóstol claramente Juan, que a lo suyo vino. Lo suyo es hacer la perfecta voluntad de su Padre. Pero los suyos no le recibieron. Dice aquí claramente, porque ellos no habían conocido al Dios de gloria. Por eso Juan dice claramente que estaban con nosotros y se fueron porque no eran de nosotros. El que conoce al Dios verdadero, vienen problemas, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de los Romanos. Viene espada, viene persecución, viene hambre. Dice que ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, ni lo alto ni lo bajo, ninguna cosa es creada, porque conocen al Dios verdadero. Pero cuando usted se pasa detrás de los hombres, buscando profecías aquí y allá, la mejor profecía que hay es la palabra del Señor. La revelación está en esta palabra. Pablo le habló a esos atenienses que eran idólatras. Adoraban a cuanto le ponían ahí. Estaban dejándose llevar por la comunicación que tenía el pueblo a la idolatría. Dese cuenta que el pueblo de Israel se contaminó tanto con los egipcios que estando Dios ahí hablando con Moisés, el pueblo viene y se levanta en idolatría a hacer un becerro. Por eso la Biblia dice que no te harás imagen de ninguna cosa, de nada, ni de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Es prohibitivo adorar imágenes. Por eso Pablo le dice al Dios no conocido. Quiere decir que muchas veces le hacen ver a usted y a mí que esta imagen, el nombre que usted le quiera poner o que le hayan puesto, que usted puede ir a esa imagen, ofrecerle promesa, clamarle a esa imagen para que esa imagen te interceda por usted al Dios vivo. Cuando la Biblia prohíbe determinadamente que se consulte a las imágenes. Esas personas que usted ve ahí en esa imagen fueron seres vivientes que murieron. Y la Biblia prohíbe que se consulten los muertos. Una vez que usted consulta a Pablo, que usted consulta a Pedro,
una vez que usted consulta al santo que el nombre que le hayan puesto, usted está en desobediencia, usted está implorándole a un muerto. Usted no puede clamarle a ese muerto. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Es el único. Y no hay otro nombre, dice el apóstol, debajo del cielo, dado a los hombres en el cual seamos salvos o que imploremos a Él. Por eso Pablo estaba inquieto al ver que tenían muchos dioses, pero tenían uno, al Dios, un espacio vacío, al Dios no conocido. Y Pablo, sabiendo que el único Dios que no se ve, pero es el creador de todo cuanto existe, se llama Jesucristo. Se llama Jesús. Y lamentablemente, yo conozco gente a quien yo amo. Viven bajo la idolatría, pensando de que están haciéndolo bien para Dios, que conocen al Dios verdadero, pero giran más en las imágenes que al Dios bendito. Y ahí dice, el Dios que hizo los cielos y la tierra, todo cuanto existe. Estoy en Colosenses capítulo 1 y verso 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ese es el Dios desconocido que Pablo le dijo a estos idólatras que tenían que arrepentirse y virarse al Dios conocido, al único Dios verdadero, al Santo de los santos, al Rey de reyes y Señor de señores. Si usted está adorando imágenes, usted está adorando, rezando a imágenes, usted no conoce al Dios verdadero. Usted tiene un Dios desconocido. Porque si usted conociera a Dios, usted le implora al Dios vivo, al único Dios verdadero, el cual hizo, dice Pablo aquí, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase algo, pues Él es quien da vida y aliento a todas las cosas. Aquí dice el apóstol claramente, porque en Él fueron creadas. Está hablando de Cristo. ¿Y por qué estoy seguro que está hablando? Porque mire que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, tengo que entender yo que Pablo estaba hablando del Dios hecho carne, del Emmanuel. Pablo quería que el pueblo conociese al Dios verdadero, no un Dios desconocido. Porque cuando usted se va a consultar en los templos hechos por hombres, usted va a consultar a los muertos que tienen ellos ahí, porque le tienen nombre y apellido. Quiere decir que entonces usted no conoce al Dios verdadero. Porque el que se acerca a Dios es menester que crea que le hay. Entonces, cuando usted utiliza
otra fuente que no es la que establece la palabra de Dios, entonces usted está bregando con un Dios desconocido. La Biblia nos invita a nosotros a que consultemos al Dios verdadero. Dice aquí, en el capítulo 4 de los Hechos, versos 11 y 12, de la siguiente manera. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación. Escuche, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quiere decir que usted y yo tenemos que conocer al Dios verdadero. Tenemos que buscar al Dios verdadero, porque Él es el que da vida. En Él es que está la vida, está la resurrección, está el poder, está la eternidad. Se llama Jesucristo. Pablo le dice a esta gente claramente, muy claro está diciendo el apóstol, en este capítulo 17, el verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Él no habita en templos hechos por los humanos. Quiere decir entonces que usted y yo tenemos que tener muy en cuenta a lo que nosotros le llamamos templo de Dios. Vuelvo y le recalco que el apóstol Pablo dice muy claramente en este capítulo 3 de Primera de Corintios, y yo estaba diciendo que hay que tener en cuenta al templo del cual nosotros vamos y lo que nos enseñan, porque tal vez están diciendo Dios y están hablando de un Dios no conocido. El Dios que nosotros conocemos es un Dios palpable, un Dios que se glorifica en medio de su pueblo, un Dios que se place en bendecir a sus hijos. Dice el apóstol en este capítulo 3 de Primera de Corintios, verso 16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Quiere decir que esta gente tenían un templo lleno de imágenes. Lo adoraban y adoraban a ese Dios desconocido. Pero ¿cómo usted va a acercarse a Dios si usted no le conoce? Y algo que nosotros tenemos que hacer conciencia. ¿A quién nosotros estamos adorando? ¿A un Dios desconocido o al Dios verdadero? ¿A quién usted le sirve? Es la pregunta. Ahí dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Cómo usted va a ir a clamarle a alguien que no tiene, no ha sido puesto por Dios? Usted búsqueme en todas las cartas paulinas, en cada una de ellas, en los evangelios, en todas las epístolas, a donde dice cualquiera de los apóstoles que usted vaya a tal santo que ese va a interceder por usted. Uno, no aparece ninguno. El único que el apóstol Pablo dice que hay que adorarle, glorificarle, se llama a Cristo Jesús. Y Dios no habita en templo hecho por hombre. Dice que el templo de Él es usted y soy yo.
Él viene a morar en nosotros. Viene a morar en nosotros. Y lo maravilloso es que Él ha hecho morar su Santo Espíritu en nosotros. Porque el que nos guía a toda verdad y justicia es el Espíritu Santo, no es ningún santo. Mire, no es San Pablo, San Pedro, San Tomás, San Judas, Tadeo. La Biblia no menciona a ninguno de ellos. A ninguno. Aquí no hay en todas las epístolas, en todo el Nuevo Testamento no hay un texto que diga que nosotros debemos de ir a cualquiera de estas imágenes. Aún la Virgen María, que fue una mujer escogida por Dios, una mujer santa. No hay un texto en la Biblia que diga que usted y yo podemos ir a donde ella para que ella ruegue por nosotros. No. La Biblia dice que el único intercesor que tenemos es Cristo Jesús. El único que intercede. Él es la fuente de vida. Y mire, en este texto que le voy a dar lectura, el apóstol está hablando muy claramente. ¿Por qué esta gente no conocen al Dios verdadero? Porque no le conocen. Y mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Estoy en el capítulo 14 de la epístola de Juan, verso 17 dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. El Espíritu. Y la gente se pasan rogándole a fulano y sutano, cuando la Biblia dice claramente que el que intercede por nosotros con deseos indecibles es el Espíritu Santo del Dios vivo. Entonces, si usted no conoce el Espíritu de Dios, usted no le conoce, ¿cómo usted va a hablar de parte del Espíritu de Dios? No. Es imposible que usted me diga a mí que usted va a interceder o que un santo de los que han inventado en tantos templos es que va a interceder por usted. Mire, dice aquí la palabra del Señor, y yo leo un texto ahora mismo en Juan, que dice que el mundo no le conoce, porque ni lo ve ni lo conoce, pero usted y yo cuando aceptamos a Jesús, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Viene a morar porque Él habita no en templos hechos por mano humana, sino que viene a morar al corazón del individuo cuando el individuo reconoce quién es ese Dios verdadero. Y mire, allá dice claramente que nosotros le conocemos. Ahora escucha bien claro. Estoy en el capítulo 3 de 2 de Corintios, verso 17, y dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el mismo Espíritu del Señor. Porque el Señor es el Espíritu. Viene a morar ¿dónde? En nuestro corazón. El mundo no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos. Pablo estaba hablando a esos que tenían un Dios desconocido. Y todos estos templos llenos de imágenes no conocen al Dios verdadero. Porque entonces si lo conocieran, adorarían al Dios verdadero. Una vez que usted doble rodilla ante cualquier imagen, usted está adorando esa imagen. No se puede. Es condenable por la palabra del Señor. Usted y yo no podemos.
Tenemos que tener muy en cuenta, amados, a quién usted está adorando. Usted estará doblando rodillas. Mire, yo vengo de un hogar católico espiritista. Yo me acuerdo cuando mi mamá hacía promesas, se ponía un traje brown, se ponía un traje blanco, se ponía un traje de otro color con un cincho aquí, en una promesa hecha, lo cual nunca se vio lo que ella pidió. Entre comillas, ella pensaba que estaba adorando al Dios verdadero y que estaba pidiendo a lo que la Biblia establece, pero no era así. No era así. Mire, Pablo estaba hablando del Dios verdadero. Ese Dios desconocido, Pablo lo conocía, pero excelente. Lo conocía bien. Estaba dispuesto a dar su vida como la dio por el amor de su amado. Él no consultó. Él dice, es más, cuando Dios lo llama a Pablo, él dice que él no consultó rápido carne ni sangre, ni fue a los apóstoles más viejos. Él fue separado por el Espíritu a Arabia para conocer al Dios verdadero en la soledad. Y ahí es que usted y yo conocemos a Dios en la soledad, cuando tenemos esa intimidad con Dios, cuando nosotros abrimos el corazón, le permitimos que su Santo Espíritu nos ministre, nos llene de paz y de gozo. Yo vengo de un hogar, dije, católico espiritista, y nunca yo vi, ¿ve? Hasta que ellos conocieron al Señor. Yo nunca vi en ellos esa gratitud de adorar a Dios, de servirle en espíritu y en verdad. Vivían llenos de miedo, esperando lo peor, buscando solución en el espiritismo, lo cual nunca existió, porque no puede haber nada de eso. Eso es maldición. La idolatría es maldición. Y mire, Pablo, hablando del Dios conocido, le dice a los filipenses, estoy en el capítulo 2 de Filipenses, verso 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese es el Dios que Pablo estaba predicando y le dijo a aquellos atenienses que ese Dios desconocido, él lo conocía bien y empezó a hablarle de ese Dios todopoderoso. Aquí no menciona, Pablo no menciona en ninguna de sus epístolas que adoremos a San Miguel, incluso que vayamos a la Virgen María para que interceda por nosotros, porque en todo, escuche, en todo el Nuevo Testamento no aparece uno que usted vaya e interceda, que usted vaya y le pida a cualquiera de estos santos que tienen ahí que interceda por usted. Dice que el único mediador, conforme a los Hechos 4:12, dice que el único que puede interceder por usted y por mí, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual haya salvación, es en Cristo Jesús. Por lo tanto, ninguno de estos muertos puede interceder por usted. Están en espera para ese día glorioso que el Rey de Reyes y Señor de Señores se manifieste. Es Cristo Jesús, el Señor de gloria. Entonces, usted y yo necesitamos reconocer al Dios verdadero. Mire, aún Juan, con la experiencia que tuvo, fue a doblar su rodilla ante el ángel y le dice el ángel, párate, no lo haga, al solo Dios adorarás. Yo soy consiervo juntamente contigo. Amado, en el único que usted puede doblar sus rodillas es ante la presencia de Cristo Jesús. No importa, mire, Pablo fue un hombre de Dios, escogido por Dios. Mateo, Lucas, Marcos, Juan, Judas. No Judas el Iscariote, no.
Santiago. Búsquese todos y cada uno de ellos. Ninguno de ellos le exhorta a usted a que usted doble rodilla ante ninguna imagen. Por mejor siervo que fuera, aún María, que fue la que Dios utilizó para manifestarse en carne. No hay un texto en el cual usted pueda ampararse y decir, no, yo voy a rogarle para que haga algo a mi favor. No puede. Bíblicamente no hay autoridad para eso. Entonces, usted tiene, no como los atenienses, un Dios desconocido, usted tiene un Dios verdadero, un Dios que reina. El que estuvo muerto y resucitó en poder y en gloria, la muerte no lo pudo retener. Y a través de ese sacrificio y de esa resurrección, usted entró a la muerte y salió de la muerte en victoria juntamente con Cristo. Por eso dice claramente la palabra del Señor en el capítulo 2 de Efesios que usted estaba muerto en delitos y pecados, pero que Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Usted estaba muerto como yo en delitos y pecados. La única alternativa que tenemos usted y yo es conocer al Dios verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual dice que toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No importa dónde, doblará rodillas ante la presencia de Jesucristo. Entonces, ¿cómo usted va a pretender vivir esclavizado en una ignorancia que lo que le produce es perdición eterna? La paga del pecado es muerte. Está establecido el hombre, vida, muerte y juicio. Entonces, ¿a quién usted le va a creer? Usted sabe por qué usted está en la ignorancia, porque usted no profundiza, usted no le pide al Espíritu Santo que le revele la palabra. Usted solamente lo que tiene el oído es para escuchar, y las iglesias están llenas de predicación escasa de enseñanza. Entonces, usted y yo tenemos un privilegio que Dios ha permitido que esta palabra sea plasmada aquí para que usted y yo la escudriñemos, para que comprendamos cuál es el propósito de Dios, para que le busquemos en espíritu y en verdad. Estos son los adoradores que Dios viene a buscar, los que le adoran en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo usted va a pretender vivir en una ignorancia cuando la ignorancia es pecado? Porque usted tiene, no porque este sacerdote, este es el vicario, este es el pastor. No, ¿quién es? ¿Qué están predicando ellos? ¿A quién le están enseñando? Usted tiene que conocer al Dios verdadero. No hay otro camino. Dice Jesús, yo soy la verdad, la vida. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede venir a mí si el Padre no le permite. Ese es el Dios Todopoderoso. Dice ahí claramente, capítulo 1 de Apocalipsis, verso 7, que todo ojo le verá cuando Él se manifieste, cuando Él sea manifestado en gloria. Entonces, usted tiene que entender que si usted no conoce al Dios verdadero, usted tiene un problema buscado. ¿Cómo lo puedo tener yo? Si me aparto después de haber conocido un Dios tan bueno, tan amoroso, único Dios verdadero, pues ya yo sé que lo que me gesta es perdición eterna. Jesús dice claramente, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Quiere decir que Pablo, cuando le está hablándole a esta gente del Dios desconocido para ellos, pero para Pablo muy conocido porque mora
moraba en él, como mora en su corazón, si usted le ha aceptado al Señor, como yo. Mora en nosotros por la palabra. Yo tengo que conocer entonces a quién yo le estoy adorando. ¿Estará Dios en un templo por ahí cualquiera? ¿O usted y yo somos el templo de Dios? Somos el templo de Dios. Él no mora en templos hechos por manos de hombres. Él mora en templos de corazón, de carne, no de piedra, de carne. Entonces, usted y yo necesitamos conocer la verdad. Usted y yo no necesitamos rendirnos al Dios verdadero. No se deje llevar por filosofías vanas y huecas de los hombres. No se deje llevar por eso. Mire, el apóstol lo dice claramente. Mirad que nadie os engañe. Escuche, mirad que nadie os engañe. Por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Escuche ahora, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vuestros cuerpos pecaminoso carnal en la incircuncisión, en la incircuncisión de Jesús, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Si usted está en Cristo Jesús, usted es el templo de Dios, en el cual Dios ha venido a morar. Y dice que Él nos creó para buenas obras. ¿Qué te prefiere? ¿Seguir viviendo al Dios no conocido? Usted lo escucha de nombre, como yo he escuchado que Biden es el presidente de la nación americana, pero yo no lo conozco personalmente, yo no tengo esa confianza de yo ir donde él. Cuando usted va y utiliza cualquier imagen es porque usted no tiene la confianza y usted no conoce al Dios verdadero. El Señor le invita a que usted venga a Él, que usted se rinda a Él, que usted le dé la oportunidad para Él ser glorificado. Pablo dice claramente, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoréis, pues sin conocerle, a quien os anuncio. Quiere decir que ellos tenían todos los dioses ahí y le adoraban, pero ellos no tenían ninguna relación. Venían y se postraban ahí. Pero Pablo, conociendo al Dios verdadero, le dijo, yo quiero hablar de ese Dios desconocido para ustedes. Pero para Pablo muy conocido y para usted y para mí muy conocido. Por eso nos invita, si tú escuchas hoy la voz del Señor, no endurezca tu corazón. Permite que ese Dios real, ese Dios vivo, el cual te da, mira, la oportunidad de ser salvo, de tú tener los bienes celestiales, de tú tener una íntima comunión con Él, te invita a que tú vengas a los pies de Él, que la sangre gloriosa de Jesús nos limpia de todo pecado, que tú vas a adorar no a un Dios desconocido y utilizar imágenes para aparentemente llegar a Dios, no, el único que cuando tú vienes aceptas a Jesús, el único sumo sacerdote que ha entrado de una vez y para siempre al lugar santísimo se llama Cristo Jesús. Es a través de Jesús, por el sacrificio de Él, que tú puedes pedir y rogarle a Dios directamente porque Él te conoce muy bien. Ahora, ¿lo conoces tú a Él como Él quiere que tú le conozcas? Medítalo, piénsalo. Padre, he hablado tu palabra, Señor. Tú eres el Dios verdadero, tú no eres un Dios desconocido, Señor. Yo te ruego que tú alcances al perdido, Señor. Aquellos que aparentemente, Señor, te sirven, Señor, pensando que esa es la forma de adorarte.
Yo te ruego, Señor, que tú quites toda venda del diablo, que tú hables al corazón del hombre, que la única alternativa es Cristo Jesús, tu Hijo amado. Padre, yo te ruego que tú abras los ojos del entendimiento, Señor. Que tú libertes, Dios mío. Quite la venda, Señor, que ha puesto el diablo para que no te conozcan, Señor. Aquellos que son tuyos, que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo, escuchen tu voz y te sigan, Señor. Sean tus templos para adorarte, para bendecirte, Dios, en todo lugar y en todo tiempo, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, bendice a mis amigos, Señor. Mira a los que están en las cárceles, revéletele, Dios, obra de una manera especial. Padre, que ellos puedan ser también templos tuyos, cuerpo tuyo, como dice tu palabra, que nosotros somos tu cuerpo, Señor. Oh Dios del cielo, sana a los enfermos por tus llagas, Jesús. Liberta, Señor, y glorifica tu nombre, en nombre tuyo, Jesús. Amén, amén y amén. Amados hermanos y amigos, este es su programa Hablando la Verdad. Este es su hermano Ferdinand Almeida. Le invitamos a la próxima edición. Si usted cree que este mensaje ha sido de bendición a su vida, compártalo. Alcance a otra vida. Si usted mira la pantalla, en la parte izquierda abajo, en letra amarilla, aparece un email que usted nos puede escribir y nosotros gustosamente le vamos a contestar. Próximamente tenemos un número de teléfono para que usted nos llame y todas las inquietudes, todas las preguntas que usted tenga, conforme al conocimiento que Dios haya dado, nosotros le contestaremos. Así es que yo le invito a que usted nos sintonice nuevamente, que el Señor le bendiga, la paz del Señor sea con usted y el Señor le guarde de una manera muy especial. Dios les bendiga.